persona que os va a presentar un poquito todo el producto y previamente os voy a hacer una introducción de la empresa de Integral para aquellos que no nos conozcáis o que no estéis tan al día de lo que os podemos ofrecer. Simplemente recordaros, somos una empresa que desde hace muchos años ya nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con la transformación digital o con la industria 4.0 y básicamente os ayudamos a vosotros a acometer proyectos de este tipo, ¿no? A lograr esas ventajas competitivas que implica pues abordar un proyecto de transformación digital y a proveeros tanto de la solución técnica como de conocimiento necesario para abordar este tipo de proyectos. Y para ello, pues nos basamos básicamente en nuestra experiencia, en una experiencia de muchos años, en muchos clientes y que está a vuestra disposición para cuando necesitéis abordar un proyecto de este tipo. Ya sabéis que estamos en diferentes ubicaciones, tanto en España como en otros países. Y bueno, vamos a empezar con el tema de hoy y vamos a introducir cuál es un poco la situación que nos encontramos, ¿no? Habitualmente las empresas como vosotros tenéis una cantidad muy grande de documentación que se genera de todo tipo, eh, que es consumida tanto por clientes finales como eh, por usuarios internos de la compañía. Esta documentación, cuando la cantidad es elevada, la tipología es diversa, pues al final nos encontramos que se hace difícil por parte del usuario encontrar a veces lo que busca, encontrar la información que necesita, ¿no? Eh, También a veces tenemos problemas de entender cuál es esa información que queremos obtener y cuál es la buena, ¿no? Y bueno, al final genera cierta desconfianza. Resultado, tanto usuarios internos como usuarios externos acaban yendo por la vía rápida, que es prácticamente llamar por teléfono y preguntar, en lugar de poder autoservirse mediante la documentación. Esta es un poco la situación que nos encontramos. Entonces, vamos a ver cómo poder solucionar esta situación. Bueno, antes de empezar, quiero un poco introducir un concepto, que es que toda esta documentación que estamos haciendo está muy pensada para los departamentos o el entorno de servicios, servicio postventa o servicios internos, ¿no? Y bueno, si lo llevamos al punto de vista de un producto, pues el producto que vosotros hacéis, comercializáis y le entregáis al cliente, pues lo diseñáis una vez, lo fabricáis una vez, pero le vais a dar servicio durante muchos años. Eh, y eso es importante porque al final nos permite poner en la balanza y evaluar realmente la importancia de esa documentación que le estamos entregando al cliente o que le vamos a poner a disposición al cliente. Porque va a ser una documentación que va a necesitar y consultar durante mucho tiempo. Y bueno, hay unos estudios, en este caso hay una tecnológica que es Trane que ha creado, ha concluido este estudio. Hacer los números, vosotros seguro que podéis hacer vuestros números, pero bueno, la conclusión de ellos es que por cada dólar que se vende de un producto, se generan en toda la vida útil de ese producto hasta 12 dólares de servicios. Entonces, viendo este número, ya lo digo, que lo podéis escalar a vuestro escenario real, eh, os da una dimensión, una vista de por qué es interesante tener un buen material de servicio, una buena documentación, una buena información para el cliente final, ¿no? Para el usuario final. Porque eso nos puede generar un retorno de inversión importante a lo largo de todos esos años en los que estamos dando servicio a nuestro cliente, ¿no? Además, estamos generando muchos tipos de información. Información de diagnóstico de servicio, información puramente de usuario, marketing, información de formación para saber cómo hacer ciertas cosas, catálogos de recambios, por ejemplo, información de etiquetado, de embalaje. O sea,
hay muchos subtipos de documentos y entregables que hay que considerar cuando hablamos de documentación, ¿no? Y bueno, y hay una serie de razones o de impulsores que deberían ayudaros a vosotros, aparte de ese número que os he dicho de 1,12, de $1, $12, que por sí mismo ya se puede justificar, pues vamos a ver otro tipo de impulsores que deberían ayudar a, a- a dar el paso hacia cambiar ciertas maneras de generar documentación. Bueno, una es, pues en sí mismo los costes que tenemos de desarrollo del contenido, de esa documentación. Pues evaluar esos costes y evaluar hasta qué punto podemos encontrar una solución que baje esos costes. Luego, otro motivo por el cual eh, es importante tomar decisiones sobre la documentación es muchas veces los retrasos que tenemos a la hora de entregar o crear esa documentación. Bueno, de entregar el producto, consecuencia de que a veces hay retrasos en la documentación. ¿Vale? Ese es el motivo al final de esos costes. Otro de los motivos es, bueno, hay un coste de soporte importante que muchas veces asumimos y muchas veces es porque tenemos que hacer nosotros las cosas porque no está bien documentado, por ejemplo. Eh, y no todos los costes los asume el cliente. Muchos los asumimos nosotros como empresa. Por lo tanto, bueno, es otro motivo por el cual invertir en esta parte de documentación. Otro de ellos, y muy importante, es que el cliente no esté satisfecho con lo que tiene, con la documentación que tiene y dispone. Eh, Al final eso no deja de ser parte de la imagen de la empresa, esa documentación que estamos generando, y como parte de la imagen de la empresa, una buena documentación pues da una buena imagen de la empresa. Y bueno, eh, relacionado con el número inicial que he dicho del 1,12, pues también hay que tener en cuenta eso. O sea, al final, muchas veces el no disponer de un entorno de servicio postventa que facilite al usuario final, pues por ejemplo, comprarme recambios, por ejemplo, subcontratarme ciertos servicios, etcétera, etcétera, pues me está haciendo no ganar o me está haciendo perder una posibilidad de negocio importante. Otra consideración importante a la hora de hablar de la documentación. Normalmente hay muy pocos usuarios que crean, o sea, los autores son poquitas personas, en muchas empresas una, dos, tres personas, pero el consumidor de esa documentación es enorme, es exponencial. O sea, hay muchos usuarios internos, de soporte, de formación, de servicio técnico, etcétera, y luego están los clientes finales. Entonces, si sumamos todos esos usuarios, al final vemos que esa documentación que hacemos por unos pocos la van a consumir muchos. Por lo tanto, hay que considerar esa situación, ese entorno, ese escenario a la hora de crear una buena documentación válida para todos. ¿Vale? Y ahí hay que buscar una solución que me permita hacer de una manera ágil y fácil de hacer y de gestionar, de modificar esa documentación. Bueno, pues viendo cuál es la situación, vamos a ver un poquito qué es lo que queremos mejorar. Pues al final queremos mejorar la productividad de los creadores. Al final los creadores tienen un esfuerzo manual y cuando digo manuales no me refiero al manual, sino a manual, a un esfuerzo eh, que requiere de mucho trabajo a la hora de crear esa documentación necesaria de los productos, para los clientes internos o externos, como he dicho. A veces nos obliga a sacrificar la calidad. ¿Cómo? Pues reutilizando contenidos que sabemos que a lo mejor no es el adecuado, no se adecua, no es bien el producto que estamos entregando, pero más o menos se parece. Bueno, pues a entregar algo porque me pilla el tiempo y no puedo hacer otra cosa, no doy más de sí y no puedo conseguir llegar a tiempo. Eh, Se hace difícil reutilizar esos contenidos, la mayoría de escenarios.
no hay unas herramientas que nos ayude a ello. Hay un proceso muy manual o incluso nulo de control de versiones y de gestión del cambio de esa documentación. Luego, normalmente el soporte o el entregable suele ser formato PDF, pero cada vez más empiezan a haber formatos interactivos que queremos crear y eso nos implica cambiar de herramientas o incluso duplicar herramientas. Pues eso nos dificulta el crear pues, contenidos en diferentes formatos. Y luego, si nos vamos al tema traducciones, que es un tema importante porque casi todos o todos al final creamos productos para los diferentes países, debemos localizar esos documentos, debemos traducir esos documentos, porque nos lo dicen muchas normativas. Y bueno, y eso también es un trabajo que tiene un coste y tiene un esfuerzo importante. Y aquí también a veces no tenemos una clara solución. Bueno, pues ¿cuál es la solución que desde Intela los podemos aportar? Bueno, digamos que si vemos el global de la documentación y intentamos ver todo el proceso, pues tenemos un primer proceso que es la creación, donde ahí hay la parte de imágenes y la parte de texto. Hoy voy a hablar de la de texto, de Arbotext, no voy a hablar del Illustrate, por ejemplo, que sería la parte de imagen. Pero bueno, sería la herramienta de creación. Luego tenemos una herramienta que nos ayuda a gestionar esa creación. En este caso, la herramienta se llama Windchill. O sea, muchos de vosotros ya tenéis Windchill, pues el mismo Windchill que tenéis para gestionar el CAD me permite también gestionar la documentación o los contenidos de la documentación. Y por último, está el entregable. El entregable sería el formato de salida, que tradicionalmente, digamos que es el PDF, pero cada vez más puede ser el HTML para ya hacer para colocarlo en nuestra web, por ejemplo, o últimamente, pues ya hay empresas que están apostando por un portal o están apostando incluso por la realidad aumentada. Veremos algún ejemplillo para que veáis un poco hacia dónde podéis ir, aunque nos focalicemos en el Arbotext. Si vemos un proceso de creación de producto completo, vamos a intentar un poco definir cómo sería un proceso de creación de un producto. Pues bueno, empezaría aquí, empezaría antes definiendo los requisitos del producto, etcétera, etcétera. Pero bueno, empezaríamos en la parte de creación. Creamos el producto, en este caso, pues un 3D, y ese 3D, pues empezamos a gestionarlo pues, en un PLM. A partir de ahí, generamos su lista de materiales, de ingeniería, y bueno, y si lo vemos desde el punto de vista de servicio, o sea, del que estamos hablando hoy, pues generaríamos la lista de servicios, o sea, la BUM de servicio. ¿Qué significa la BUM de servicio? Pues la BUM de servicio es pues un producto que hemos diseñado de una cierta manera, a la hora de venderlo el día de mañana, el tema recambios, etcétera, no se provee al cliente final de la misma forma. Es decir, si se te rompe esa pieza, a lo mejor no te envío la pieza. Pero esta pieza está montada en un kit, en un conjunto, que viene todo en un pack, ¿no? Pues ese tipo de repaquetización, digamos, del producto para postventa, para recambios, pues es una cosa que haríamos en esta transformación de EBUM a SBUM. Eso nos permite utilizar una serie de herramientas que nos permite, por ejemplo, automatizar la creación de documentos de listas de materiales, de recambios. Pero también nos permite, ¿y cómo vamos a hacer eso? Pues lo vamos a hacer con la parte de texto con Arbotext, que es la herramienta que principalmente estamos hablando hoy, y bueno, imágenes con Illustrate. Aquí generaríamos toda esa documentación y finalmente publicamos. Publicamos en los diferentes formatos y entregamos. ¿Cómo podemos entregar? Pues es un PDF, muchas veces le vamos a colocarlos, pues es una máquina que tiene su propio ordenador dentro, pues muchas veces se coloca en ese ordenador o se le envía al cliente o se le da un pendrive bueno, antiguamente un CD, ahora ya sería un pendrive con la información. O tenemos un portal, por ejemplo, un portal web
en el que pueden acceder y consultar toda la documentación de su máquina. Y ya si vamos un poco más allá, pues ya temas de realidad aumentada, IoT, etcétera. Esta sería como la foto final de lo que podéis llegar a abarcar en todo lo que tiene que ver con servicio y del que alimentamos la gran mayoría con Arbotest. Ok, vamos a seguir. Y vamos a empezar a hablar de Arbotest. ¿En qué consiste Arbotest? Arbotest es una herramienta que se basa en un editor XML. El XML es una extensión, digamos, es un lenguaje muy utilizado en muchos ámbitos del mundo de la informática y lo que nos permite es una cosa, que es separar, cuando estamos creando documentación, el contenido, o sea, lo que estoy redactando, de la estética que tiene. Por lo tanto, yo puedo redactar un contenido de una manera y tener una o más de una estética. Por ejemplo, PDF y HTML. Por ejemplo, la marca X que tenemos en Europa y la marca Y que tenemos en Estados Unidos, que tenemos una marca diferente. Pues el contenido puede ser el mismo con dos estilos diferentes. Pero además hay una tercera pata del XML, que es que hay un elemento que nos determina cómo ha de ser, cómo puede ser la estructura de ese documento y qué reglas hay. De tal manera que facilita la estandarización a la hora de crear documentación. Además, bueno, un poco la estética, el concepto de XML es un poco el concepto de etiquetas, es decir, todo texto, que sería lo que está en negrita, digamos, es el texto que nosotros redactamos y siempre está etiquetado. Y a estas etiquetas es lo que le vamos a dar luego estilo, le vamos a definir qué aspecto tiene, pues, un párrafo dentro de una sección, dentro de un procedimiento. Y qué estilo tiene un título de un procedimiento, por ejemplo, o qué estilo tiene una nota. Entonces, eso es lo que nos va a determinar el formato final de salida del documento. Además, tenemos otra ventaja, que como es XML vamos a poder elegir las diferentes hojas de estilo, pues podremos crear de una manera sencilla, pues diferentes estéticas del mismo documento. Y además, también podemos hacer una cosa adicional, que lo veremos, no sé si lo he puesto a continuación. Mira, me he dejado esa slide. Bueno, lo explico. Espera, voy a un momentito hacia atrás. El Arbotest, además, trabaja de una manera similar a como es el mundo CAD. Es decir, cuando montamos un CAD, no deja de ser como cuando montamos un kit de Lego. Abrimos la caja y tenemos un montón de piezas de diferentes colores y diferentes formas. Y montando esas piezas de una manera o de otra, al final tenemos un pequeño juguete, pues con una forma, pues una casa, un coche, un árbol, un no sé qué. Pues aquí pasa lo mismo. Aquí tenemos una serie de elementos y, por ejemplo, una sección, esa sección podría ser un elemento, podría ser una de esas fichas de Lego, y esa sección la podemos reutilizar. Por lo tanto, si yo tengo 10 manuales que comparten un mismo capítulo de seguridad, es esa pieza de Lego, que es de color roja de 4x4, que la utilizo en muchos kits. Cuando no tengo que redactar cada vez esa sección, simplemente la monto como una pieza de Lego. Por lo tanto, el montar un manual se monta a base de elementos que vas formando una estructura en árbol. Si modificas esa pieza de Lego, ese capítulo que habla de seguridad, en todos los lugares donde lo utilizo, se actualiza. Esa es la gran ventaja de trabajar con Arbotest, que trabajamos de manera modular, vamos a decirlo así. Al final, el Arbotest, pues, es un editor que nos permite crear esa información, como decía, de forma estructurada, es decir, gobernada por
un orden, en una jerarquía. De primero va un capítulo, dentro solo puede haber subcapítulos, dentro puede haber párrafos, puede haber tablas, puede haber... Bueno, definimos cuál es la estructura que puede tener. Podemos reutilizar esos contenidos y utilizarlos en otros lugares. Y tiene otra herramienta, que es el styler, que es la que le aplica la estética, la que le dice, todos los títulos que están metidos, todos los títulos de capítulos son negrita, subrayado, tamaño 16 y yo qué sé, y tabulado X. Y además el tipo de letra es el que sea, ¿vale? Lo que estáis viendo, por ejemplo, aquí. Eh, entonces yo que soy el que está redactando el documento, no me tengo que preocupar de la estética. La estética me la va a imponer, digamos, cuando publique. Simplemente la he definido una vez y lo que hago es usarla. Y puedo tener, como decía, varios ficheros de estética, por lo tanto puedo aplicar varias estéticas diferentes. Y entonces, si por ejemplo decidimos ahora que corporativamente decimos, mira, ¿sabes qué? Ahora vamos a cambiar hemos cambiado el logo de la empresa y vamos a cambiar los colores corporativos. Y entonces también vamos a cambiar el tipo de letra corporativo. Nos vamos a la plantilla de estilo, cambiamos esos conceptos, que es, pues, si es un tipo de letra, pues vamos aquí donde pone font, le cambiamos el tipo de fuente, si es color, le cambiamos el color, lo que sea, y volvemos a publicar. Pero no hay que ir manual por manual a cambiar esos datos. Lo cambiamos en un lugar y lo único que tenemos que republicar, PDFs, HTML, el formato que sea, por cada documento nuevo que vayamos a generar. Un extra. Hemos visto la parte de edición. Además, dentro de Windchill podemos gestionar esta edición. ¿Qué nos aporta Windchill? Nos aporta la capacidad de construir el documento dentro de Windchill, no dentro de Arbotest, sino vamos, ese Lego que yo decía, pues imaginemos que tenemos una caja llena de piezas o un saco lleno de piezas, que es el Windchill, y quiero crear un nuevo manual, pues puedo ir cogiendo esas piezas y ir montándolas desde el propio Windchill. Y lo que hago al final es entrar en ver el resultado en Arbotest y publicarlo. Podemos trabajar y gestionar su ciclo de vida, su validación, sus aprobaciones, sus versiones, como cualquier elemento que suele estar dentro de Windchill. Por lo tanto, podemos gestionar pues, que este documento ya está aprobado, no está aprobado, quién lo ha aprobado, cuándo se ha aprobado. Podemos gestionar idiomas, traducciones, un trozo de documento, un documento entero. Tenemos, yo que sé, el capítulo este de seguridad, vuelvo a él. Lo hemos redactado en castellano, en este caso. Y resulta que tenemos que traducirlo pues al portugués, al inglés, al francés y al alemán. Pues la traducción normalmente no todas las empresas las gestionan internamente, muchas veces se gestiona externamente. Bueno, el sistema lo que tiene es una herramienta que nos permite de cada elemento traducible, vamos a decirlo así, elijo qué idiomas quiero traducir y me saca fuera del sistema ese fichero para podérselo enviar a mi proveedor de traducciones. Gestiona incluso el envío de proveedores, o sea qué proveedor se lo he enviado, cuándo se lo he enviado, y cuando el proveedor me traduce y me devuelve el documento, Windchill absorbe ese documento de manera automática y me lo vincula al idioma original. De tal manera que yo tengo el fichero o el trocito de documento en su idioma original aprobado y tengo los idiomas traducidos que los paso a aprobados. La gestión que me permite es, mañana resulta que cambia una normativa, tengo que entrar en el capítulo de seguridad y tengo que añadirle un nuevo artículo, una nueva línea, lo redacto. Automáticamente, como me detecta que hay N traducciones, esas traducciones se pasan a un estado del ciclo de vida diferente, por ejemplo, a revisión, para que el usuario responsable pues decida qué hay que hacer. Imaginemos que solo hemos cambiado una pequeña imagen, pues no hay que enviarse la traducción. O hemos corregido un error ortográfico en castellano, no hay que traducirlo. Pero a lo mejor hemos añadido algo que sí que hay que traducir, por tanto hay que volvérselo
a hacer una revisión del documento, hacer la versión 2 y gestionar la misma traducción. Además, todo el concepto de opciones y variantes que tiene Winchill lo podemos gestionar también con, con los documentos o con las herramientas de Arbotest. Vale. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos un Winchill operativo donde dentro tendremos una serie de elementos que son de Arbotest, que veréis que tienen un tipo de form o un elemento diferente, que es lo que vamos a ver ahora. Y aquí tenemos una estructura construida desde el propio Winchill de un posible documento, donde tenemos definido pues qué partes forman parte de ese documento. Pues tenemos un documento que es este, que tiene una parte, una información genérica, tiene un cuerpo, tiene bueno, luego las diferentes partes o subpartes que desglosan este documento. Desde aquí podemos crear nuevos elementos, nuevos grupos, nuevos trozos de documento que lógicamente tendremos que redactar, pero estamos construyendo el manual, lo podemos construir desde el propio Winchill. También se puede construir directamente desde Arbotest. Son opciones diferentes, pero de lo mismo. Yo ahora le voy a decir que quiero crear un capítulo nuevo, vamos a decirlo así. Le pondré un nombre y luego abriré Arbotest para redactarlo. Eso es una manera trabajando con Winchill. Si solo tenemos Arbotest, que también es viable tener solo Arbotest, pues eso lo haría desde el propio Arbotest. Diría ya, nuevo capítulo y empezaría a redactar. Voy a avanzar un poquito. Vale, ya lo tenemos, este trocito, y lo que hago es abrirlo con Arbotest. Cuando le doy aquí, abrir Open o abrir en Arbotest, y me va a abrir Arbotest, que es la herramienta donde vamos a redactar. Y como veíamos, pues tenemos toda una serie de etiquetas y vamos a ir redactando esa información. Bueno, está extrayendo porque está conectado a Winchill para que sea modificable y empezamos a redactar. Pues ponemos el título que toca, empezamos a redactar los textos, podemos añadir pues diferentes elementos, hay automatismos como hipervínculos, como automáticamente hace los índices, hace las tablas de contenidos, etcétera, etcétera. Y podemos crear textos, imágenes, notas, lo que queramos. ¿Vale? Ahora está, pues en este caso está borrando esta parte porque eso es una plantilla que tiene una serie de contenido y ahora, pues mira, voy a añadirle, pues por ejemplo, un listado numérico y empiezo a redactar. Bla, 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 bla. Puedo copiar y pegar desde otras herramientas como un Word, por ejemplo. Y bueno, va creando contenido. Podemos añadir una imagen que podría venir de Creo Illustrate. Vamos añadiendo todos los textos, imágenes que describan este paso a paso, en este caso. Como tenemos un fichero que tiene una serie de imágenes dentro y vamos eligiendo cuál es la que queremos que se visualice en cada lugar. Y bueno, vamos creando todo el contenido, bla, 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 bla. Le añadimos diferentes tipos de texto, características, links, vínculos, etcétera. Podemos rebuscar entre el contenido que ya tengo y me traigo un elemento que es este, que ya tengo redactado, es decir, yo no estoy redactando esto, lo estoy copiando de un redactado ya genérico. Ahora lo estamos viendo sin etiquetas para que veamos un poco una previsualización de cómo va a quedar. Y continuamos con el redactado y bueno, cuando ya lo tenemos, lo archivamos y lo guardamos en Winchill. Y ya tenemos un contenido acabado. Como esto, pues formará parte de un manual completo que tiene toda la información. Lógicamente, este documento puedo ver qué elementos tiene dentro. Pues tiene esta imagen, tiene esta nota. La imagen pues me dice cuál es. O sea, tengo una estructura de todos los elementos que he utilizado para crear este contenido. Además tengo pues, su versión, su revisión, etcétera, etcétera. Y puedo ver cómo ha quedado pues en formato, en este caso, pues lo que voy a abrir es un pequeño PDF de cómo va a quedar. Pues aquí ya le está dando los tipos de letra, el pie de página, el encabezado. Bueno, este es un ejemplo muy sencillito, pero vais viendo cómo va construyendo esta documentación. Esto sería a nivel de
de Winchill y Arbotes. Podemos ir un poco más allá. Podemos, toda esta documentación que estoy creando, avanzo un poquito, la podemos publicar, un poquito aquí, la podemos publicar en formatos diferentes. ¿Vale? Yo puedo construir una estructura de producto, esa estructura de producto la puedo crear su estructura de servicio, que es, avanzo un poquito, que es esta de aquí, service, una estructura de servicio que tiene una manera de agrupar diferente las piezas y puedo crear, por ejemplo, un manual de recambios. Entonces vamos a crear primero la estructura, vemos aquí cómo comparamos la estructura de fabricación con la de servicios, por ejemplo, y añadimos pues algún complemento, algún componente que queramos añadir de un lado a otro. Vamos creando esa estructura de producto, ay, perdón, de servicio. Esa estructura de servicio, pues a lo mejor es una estructura que tiene, pues mira, una serie de componentes que hay en diferentes colores, que son elementos que son reemplazables, ¿vale? Que es la parte estética que puede ser en diferentes colores. Pues podemos generar un tipo de documento dentro de Winchill, es una opción adicional que tiene Winchill, donde puedo crear un documento de tipo Parlist, que se dice. Ese documento de tipo Parlist es la típica imagen con globos y su lista de materiales. Pero eso lo genera a partir de esa estructura que ya tenemos hecha. Por lo tanto, no es algo que yo construyo, digamos, creando un documento, creando una tabla. No, no. La tabla la va a coger automáticamente, la va a crear a partir de qué elementos la forman. La imagen la va a crear a partir de lo que vamos a crear nosotros, esa imagen. ¿Vale? Es una imagen que hemos creado previamente donde se ve, por ejemplo, un explosionado, que eso sí que lo habremos hecho con un Illustrate, por ejemplo. Y a partir de esta vista, pues construirá, pues llegará un momento en el cual tengo todos los componentes que forman parte, podemos añadir más componentes, podemos crear el visualizable que queramos y finalmente de todo esto sale un documento que me adelanto, donde se ve la imagen previsualizada. Ay, perdonad, me he saltado aquí. La imagen previsualizada y la tabla que corresponde a esa tabla que hemos visto. Pues esto se puede llegar a automatizar. Un ejemplo de cómo utilizar Arbotes más allá de crear unos contenidos relacionados con Winchill. ¿Qué más cosas podemos hacer? La gestión de traducciones. Yo tengo un manual en un idioma y podemos ver que está en inglés. Ahora necesito traducir esto a otros idiomas. Pues entonces tengo una pestaña que es de traducciones, decido visualizar en qué idiomas tengo hecho cada parte. Pues mira, tengo aquí chinos, tengo diferentes idiomas que ya están traducidos. Puedo ver y filtrar por los diferentes idiomas y el estado en el que están. Es decir, ¿qué está traducido ya? Pues mira, traducido solamente está al holandés. Bueno, pues ahora si necesito traducir a otros idiomas, pues y está pendiente de traducción el francés. Vale, pues puedo ir viendo la situación de cada uno. Incluso puedo crear un paquete de traducción nuevo. Sobre este documento que tengo, pues oye, le digo a qué proveedor se lo voy a enviar, qué necesito, que yo necesito una traducción, necesito un presupuesto, y le digo a qué idioma lo quiero traducir. Pues en este caso al alemán. Me va a generar una copia de esos dos ficheros y un paquete de traducción que luego podré enviar a mi proveedor para que me traduzca y me lo devuelva traducido. Una vez esté traducido, el sistema lo añadirá y lo vinculará, como estamos viendo aquí, como ha pasado con el francés o como ha pasado con el holandés, que vemos que te decía que el holandés estaba ya traducido y el francés estaba en plena traducción. Ya vemos que tenemos el alemán aquí también en transacción, o sea, está pendiente de traducir.
traducido sigue estando solamente en holandés. Y bueno, teóricamente en algún momento dado ya está traducido y yo puedo ver de ese objeto concreto, tengo su trocito, puedo abrirlo en Arbotest en el otro idioma, puedo manipularlo, modificarlo, puedo hacer lo que quiera con ello sin ningún problema. Soy totalmente, tengo el control completo del elemento. Puedo ver su padre, digamos, su idioma original, que es el inglés, y los idiomas que están o traducidos o pendientes de traducir. O sea, disponibles, vamos a decirlo así. ¿Vale? Por lo tanto, tengo una gestión de todas esas traducciones que estamos generando. ¿Ok? ¿Qué más? Si vemos el proceso completo, que os he descrito al principio, pues mira, aquí tenemos ese proceso. Un poco acelerado, pero bueno, tenemos una máquina diseñada, esa máquina la guardamos en Windchill, me genera unos visualizables, tenemos el producto, me voy de ese producto CAD a su lista de materiales de ingeniería. De esa lista de materiales de ingeniería podría crearme la lista de materiales de servicio, que sería esta. Es decir, es una manera diferente de organizar los componentes, los agrupamos de manera diferente. Esa máquina que acabamos de agrupar de servicio, podemos generar su documentos de lista de materiales, de documentación, etcétera, etcétera. Podemos crear la ilustración, que sería esto. Es un vídeo muy acelerado, ¿eh? O sea, nos saltamos el cómo, sino vemos el resultado. Crearíamos aquí, por ejemplo, los grandes globos y crearíamos la estructura donde tenemos los contenidos redactados, que como muchos de los componentes ya estaban redactados previamente, lo único que hacemos es construir ese Lego a partir de unas piezas existentes. Si lo abrimos con Arbotest, pues vemos su contenido, podemos añadir, quitar o modificar en función de lo que corresponda en Arbotest. Y finalmente, ese documento, ese resultado, lo podemos publicar. Y si lo abrimos, pues tenemos un documento resultante de eso que hemos visto en Arbotest con la estética que hayamos decidido, de tipos de línea, de tabulaciones, de portadas, encabezado, bla, 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 bla. Además, podemos ir un pelín más allá porque podemos incluso tener un portal donde tenemos toda esa documentación accesible, donde podríamos tener un portal de recambios con su carrito de la compra. Bueno, esto sería como a lo que podríais llegar, ¿vale? Donde esto se alimenta de Windchill directamente a partir de la estructura de servicio, de la documentación creada, etcétera, etcétera. Y si ya ponemos la guinda del pastel, sería esto. Ahora, eso que hemos visto, además lo llamamos a realidad aumentada. Pues una de las cosas que ya hay algún cliente que han hecho proyectos sería esto, donde yo elijo la máquina que quiero ver, quiero ver un recambio, y en lugar de verlo como hemos visto en pantalla, lo que hago es detectar la máquina, que es lo que va a hacer ahora. Tiene la máquina delante, la reconoce, y una vez la ha reconocido, a medida que yo voy seleccionando los componentes, me los va iluminando sobre mi máquina real. E incluso me dirige, si yo no lo tengo a la vista, como vemos con los puntitos, me lleva a la zona donde se encuentra ese elemento. Y vamos viendo pues cada uno de ellos, cómo los va iluminando, y podemos ir entrando en los diferentes niveles para ir viendo componentes concretos. Por lo tanto, y desde aquí tenemos también carrito de la compra y adquirimos ese recambio que se nos ha roto o que necesitamos comprar. ¿Vale? Eso sería un paso más allá de lo que se podría llegar a hacer con la información que previamente hemos creado y gestionado. Aquí lo único que estamos es sacando un formato diferente de salida. Y ahora ya vamos viendo cómo, bueno, podemos ir entrando un poquito, lo añadiendo al carrito, y bueno, y además podemos ver toda la documentación relacionada, incluido pues el PDF que hemos visto antes, por ejemplo. Todo desde una tablet. Bueno, en resumen, al final estamos consiguiendo varias cosas. Una, que el cliente final, su percepción y su experiencia mejore respecto a la documentación que le estamos entregando.
en definitiva, que nuestra imagen como empresa mejore. Por otro lado, desde el punto de vista del usuario que está creando la documentación, vamos a aumentar su productividad y su eficiencia, porque le estamos dando herramientas que le ayudan a gestionar y que le ayudan a reutilizar de una manera más sencilla. Y al final, como departamento de postventa de servicio, que es muchas veces el que asume este tipo de rol, estamos proporcionando unas herramientas que le aumentan su eficiencia en el servicio y en el bueno, y al final en el beneficio que puede repercutir a la hora de, de, bueno, de conseguir más servicios o conseguir pues que me compren a mí los recambios en lugar de que se los compren a un tercero o que el cliente o que yo no necesite tanto desplazarme a clientes para dar un servicio porque resulta que la documentación que le entrego es muy buena, etcétera, etcétera. Por mi parte, nada más que agradeceros la presencia. Si alguien tiene una pregunta, estaré encantado de responder. Si no, tenéis aquí mi contacto, muchos ya me conocéis. Al final, estamos hablando hemos visto varias herramientas, pero bueno, la base, digamos, de documentación es Arbotest, donde vamos a construir esa documentación. Si luego, además, la queremos gestionar de una manera más ágil y fácil, pues tenemos Windchill, que nos proporciona una serie de herramientas adicionales, como habéis visto. Todo lo demás, pues habéis visto como una situación de máximos. Podemos empezar por Arbotest y continuando poco a poco ir creciendo. Lo dicho, si alguien tiene una pregunta, yo encantado de responder. Si no, como he dicho, podéis tirar de mi contacto o a través de la web de Integral, de información, también podéis contactar con nosotros sin problema. Pues bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, nada más agradeceros vuestra presencia, que tengáis buen fin de semana y nos vemos en la próxima.